presentar, mi nombre es Tomás Martinoglio, estoy cursando esta materia con Federico Jansen. Y bueno, nos tocó esta semana presentar el tema de lo que es la internacionalización de las empresas en el mundo. Les cuento un poco cómo es la dinámica de la presentación. Nosotros, pedía que se sientan cómodos, trajimos café medio para romper un poco el hielo, así que bueno, nada, pregúntenos, tienen un resumen de lo que va a ser la charla en el orden, nos pueden consultar. Bueno, nada, esperemos que les quede claro porque el objetivo nuestro es que ustedes entiendan el tema que estamos exponiendo. Principalmente ese es el objetivo. Así que, bueno. Van a notar capaz al principio de la presentación le vamos a explicar algunos términos como el área libre de comercio, unión aduanera, que es para que podamos todos seguir el hilo de lo que es esta presentación y no empezarles a hablar de cuál es la Unión Europea con los países andinos y que no entiendan los tipos de acuerdos o las cosas de anti-dumping y esas cosas que se van realizando. Bueno, para empezar, lo que es una integración económica. Vale destacar que son políticas preferenciales del comercio. Esto se da entre dos o más países que se asocian con el objetivo de tener ventajas en cuanto a aranceles o demás cosas entre ellos. Lo que quita que los otros países que no pertenecen a estos acuerdos no van a contar con esos beneficios. ¿Está bien? Lo que les pido es que si alguno tiene alguna duda o algo para comentar, no lo vaya así, nos pueden ir siguiendo a medida de toda la presentación. Sí, un poco para profundizar un poco lo que dijo Tommy es integración económica, entonces es que los distintos países se vinculen entre sí para poder exportar sus mercaderías y de esta manera poder aumentar su PBI, ¿sí? Que es el objetivo principal. Bueno, ahora vamos a ver el tipo de tipología de esquema de integración que tenemos y vamos a ir explicando un poco cada uno de sus ventajas y desventajas. Y la idea también, perdón, Fede, es relacionarlo un poco con el artículo 24 del GATT. Sí. Tenemos como primer lugar el área libre de comercio, que lo que este acuerdo estipula es una libre circulación de bienes y servicios, ¿sí? Lo que tenemos acá es una tasa arancelaria a cero entre los países que están en ese acuerdo y cada país, digamos, puede tener una tasa arancelaria distinta para los demás países, ¿sí? O sea, entre los que está el acuerdo, tasa arancelaria cero, pero en distintos países pueden tener distintas tasas arancelarias, ¿sí? Después tenemos la unión aduanera. También es una libre circulación de bienes y servicios, pero en este caso la principal diferencia es que tiene una política comercial común. ¿Esto qué quiere decir? Las tasas arancelarias para los demás países tienen que ser iguales y estas tasas se estipulan en las convenciones cuando se firman los acuerdos. Algunas de las desventajas de la unión aduanera es que, por ejemplo, si un país ingresa a la unión después de que ya se formó, tiene que ingresar con las normas que ya estaban establecidas. Si un país quiere modificar alguna de esas normas, tiene que tener el consenso de todos los países que están relacionados con esa unión. Sí, y perdóname, Fede, todo eso lleva negociaciones y pérdidas de tiempo o un montón de tiempo que lleva que todos los países que forman ese acuerdo se pongan de acuerdo para modificar los aranceles con los países externos al acuerdo, ¿no? Solo una pregunta, sí. La unión aduanera, ¿no son los países que están en diferentes partes del mundo? Sí. Se asocian. Sí. Bueno, entonces hasta ahora, Matías, vamos. Área libre de comercio. Entonces dijimos que el área libre de comercio lo que tenía era que tasa cero, tasas a países externos eran distintas entre cada país que estaba en la Unión y la Unión aduanera tiene que tener la misma tasa para los demás países. Relacionando con el artículo 24 del GATT, lo que podemos mencionar es que cuando se firma el acuerdo, los países no deben modificar sus tasas y sus normas de estándares de calidad para después de ese acuerdo. Ya establecidos en el GATT. Claro, ya establecidos. Por ejemplo, Tommy es Brasil, yo soy Argentina. Hagamos un hipotético, un caso de un acuerdo. Firmamos un acuerdo, pero nosotros después de firmar ese acuerdo no podemos modificar esas tasas para los demás países. Bueno, después seguimos a otro tipo de... No.
tipo de esquema de integración es lo que es el mercado común, que también acá tenemos la libre circulación de bienes y servicios, área política comercial común, lo que dijo fue de los aranceles a los países externos al acuerdo, que sean iguales, y también acá se le agrega la libre circulación de factores de recursos humanos y recursos productivos para la libre circulación de eso. Que también tiene como desventaja en lo que es política comercial a la hora de ponerse, si se quiere modificar algún arancel, tiene que volver a juntarse todos los países integrantes del acuerdo para negociar y establecer nuevos aranceles, y si algún país que se quiere volver a subir si quiere unir al acuerdo, va a tener que adoptar los aranceles ya establecidos o proponer nuevos aranceles, negociar y ver cómo es que se van a resolver los nuevos aranceles. Y por último tenemos, un ejemplo es el Mercosur, por ejemplo, que está bien. Y por último tenemos la Unión Monetaria, que tiene todo, como libre circulación de bienes y servicios, políticas comerciales comunes, libre circulación de los factores productivos y de recursos humanos de las personas, y una política comercial común. El ejemplo más claro de esto que todos conocemos es la Unión Europea. ¿Está bien? Yo le hago una pregunta a los expositores o a cualquiera de los dos. ¿Por qué el ejemplo primero es un ejemplo de qué, el Mercosur, y por qué? ¿Qué decían? Que me lo perdí. Vos, Fede, dijiste el Mercosur es un ejemplo de qué. Del mercado. ¿De porque, qué? digamos, es un ejemplo, bueno, lo explico yo. Bueno, tenemos libre circulación de bienes y servicios, tenemos política comercial común y libre circulación de factores productivos y de personas. O sea, nosotros en el Mercosur podemos ir con el DNI. Eso básicamente es lo que estamos explicando en este cuadro. Igualmente, me parece, y esto no sé, Fernando, si coincidís conmigo, Argentina hoy en día lo que es políticas comerciales comunes no lo está respetando en cuanto a aranceles comunes con los diferentes países externos al acuerdo. No sé si es así o... A ver, comparto con ustedes que son los expositores qué es la información que yo tengo para aportarle a todo el grupo. El Mercosur, si bien nació en 1991 con el Acuerdo de Asunción para transformarse en un mercado común, con el pasar del tiempo, en realidad hoy no fue mucho más lejos que una unión aduanero-tarifaria e imperfecta. Ante lo cual, y en línea con lo que ustedes están trayéndonos mientras que nos hablan, una unión aduanera, y encima una unión aduanera tiene como característica que tiene libre circulación, ¿sí?, de todos los bienes y servicios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La unión aduanera no implica las mismas características que un mercado común en cuanto a que hay libre circulación de todos los factores productivos. Es decir, no necesariamente debería por qué haber, si bien hay en muchos casos libre circulación de trabajadores, de personas, de capitales, de libertad de establecimiento, etcétera, etcétera, sino que se queda en la liberalización total de las mercaderías y servicios y tiene una política externa común todos los países del bloque en cuanto a cómo es la política arancelaria, que es el arancel externo común. Por eso es que me hizo un poco de ruido lo que decían de poner al Mercosur como ejemplo de mercado común. Lo único que tiene el mercado común es el nombre, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Nos siguieron? Sí. Después igual lo retomamos, pero sigan, chicos, bien. Entonces, para terminar lo que es la tipología de esquema de integración, UO, tenemos área libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión monetaria. ¿Está bien? Listo. Bueno. Ejemplos, quiero escuchar ejemplos de esos tipos de regionalismo, de regionalización y o regionalismo, áreas integrales. Por ejemplo, mercado común. Hoy hay casos de mercado común. Todos los que estamos acá escuchándolos necesitamos transformarlo eso en vida misma. ¿Dónde se está viviendo el mercado común, la unión económica? Ejemplos que a ustedes se les ocurran. Así se equivoquen, ¿eh? Unión económica sería... Todos, hablemos todos. Europeo. Europa es Europa es la unión monetaria y eso es por eso. Ahora, el que Europa sea una unión económica, como dice Pablo, ¿implica que no es un mercado común? No, porque abarca, ¿sí? Claro. Si es una unión económica, ya es un mercado es un común. paso más, pero la Unión Europea es área libre comercio, unión aduanera y mercado común. Ahora me gusta más. Entonces, la Unión Europea es todo eso. Es todo. ¿Sí? El Mercosur es una unión aduanera. Un ejemplo de zona de libre comercio que tengan o que hayan leído por ahí. Vos lo que El estuviste leyendo Mercosur bastante. también ustedes. es área libre comercio. Lo que sea área Pero que solamente. sea solo área de libre comercio. El El ALCA puede ser. ALCA no existe No porque existe. se iba a crear en el... No.
¿El NAFTA? El NAFTA o TEICA, Tratado de Libre Comercio de las Américas, es solamente un área de libre comercio. ¿Y es regionalismo o regionalización si es un área de libre comercio? Es regionalización porque se crea con fines económicos. ¿Sí? Entonces, vivamos la teoría porque si no se nos queda por arriba, ¿sí? Hay que buscar ejemplos de todo. O sea, son instancias superadoras todas, cada uno son instancias superadoras. Conserva la anterior Sí, y va igual como se mezclan entre sí, puede pasar que vos tengas como el artículo que compartimos el otro día, que de repente tenés zonas de libre comercio en donde se introducen algunas características de otro tipo de integraciones, ¿sí? Pero el concepto puro es eso. Sigamos. Va quedando más o menos. Bueno, los tipos de acuerdos que tenemos son bilaterales, plurilaterales y multilaterales, ¿sí? Si quieren andamos, pero bueno, básicamente la principal diferencia es que en el multilateral los países que se van incorporando van firmando y van estando... Fede, nosotros no tenemos ni la más puta idea, y perdón que lo estoy grabando, Bilaterales. que es bila, pluri, multi. Perfecto, entonces, un acuerdo bilateral es un acuerdo entre dos partes de dos países, ¿sí? Plurilateral entre dos o más partes, O más de dos partes. o más de dos partes, y multilaterales es un acuerdo en el cual todos los países, entre más dos y más países, y a medida que se van incorporando, van firmando que están de acuerdo en ese tipo de acuerdo. Es Bueno. importante recordar que los acuerdos, si bien lo que se realizan los acuerdos para que el beneficio lo tengan las empresas, los acuerdos los realizan los gobiernos, entre gobiernos, y no los particulares. Sí, o sea, por ahí las empresas obviamente tienen un peso importantísimo a la medida en el momento de generar un acuerdo, pero esto lo realizan los gobiernos. ¿Sí? No puede ir una empresa argentina y hacer un acuerdo con una empresa de China. Los acuerdos se realizan entre el gobierno de Argentina y entre el gobierno de China. Bueno, y acá hay un concepto que no se ve en la imagen, pero dice dumping acá. Le queríamos explicar un poco lo que es el dumping. Igual estuvimos compartiendo un artículo en el Facebook ayer. Bueno, el dumping es cuando, básicamente, para lo que entendimos y si lo estamos traduciendo, es cuando una mercadería ingresa de un país a otro a un precio menor de el cual esa mercadería se vende en el país. O sea, obviamente va a hacer ruido porque al país donde esté ingresando esa mercadería le va a generar un prejuicio. Eso es dumping. Durante mucho tiempo a China se la trató como que estaba haciendo dumping y bueno, la trataron como con ley anti-dumping. El artículo del Facebook lo que hablaba era sobre aerolíneas y LAN y que decía que LAN hacía dumping en sus empresas contra la aerolínea cuando en los países donde se integraba. Bueno, un poco era eso. Estamos comenzando lo que es la presentación, le quisimos contar un poco lo que significan las distintas tipologías y esquemas de acuerdo, y vamos a llegar y mostrarle el... ¿qué? No, integración. Es para llegar a todos los públicos. Claro, sí. Un poco con este video lo que le queremos mostrar es para qué es la integración económica, que es un poco... Bueno. Bueno, un poco con eso quisimos resumir de manera graciosa lo que estábamos hablando de la integración. Sí, el objetivo de las integraciones económicas en el mundo. O sea, obviamente, para que llegue toda esa cerveza a un montón de esos países, de la marca Quilmes, el acuerdo o lo que tienen, fíjate, son países,
No lo hizo Quilmes, sino el gobierno argentino con nosotros.